Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a Prepa Línea C. Estamos en el módulo número 4 y esta semana vamos a desarrollar la unidad número 2, lo cual lleva por nombre Una mirada al mundo a través de la literatura. Bienvenidos. Esta semana vamos a analizar el cuento de Juan Rulfo, El llano en llamas. Bienvenidos. Esta semana número 3. Los invito a que demos un recorrido por el extenso de esta actividad, la cual reúne una serie de elementos que tenemos que visualizar y analizar para llevar a cabo las actividades de esta semana. En primer lugar, como es costumbre, tenemos que ir a revisar el recurso de la guía, a donde nos van a dar un pormenor de los pasos a seguir para la realización tanto de las actividades como los foros. Bien, como se dan cuenta, esta semana tenemos varios elementos y contenidos que los invito a leer cada uno de ellos, a comprenderlos, a analizarlo, porque de aquí está todo el desarrollo de las actividades, tanto la actividad integradora análisis de un texto literario como la reseña de un texto literario. También tenemos presentes las dos actividades que vamos a desarrollar cada uno individualmente, la cual los invito a que la envíen para evaluarlas. Bien, tenemos aquí el recurso contexto sociocultural, las ideas filosóficas, que es parte fundamental para la realización del análisis de un texto literario. También tenemos que leer las ideas políticas, ¿sí? Las ideas políticas 2, en este caso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Prepa Línea C. Bienvenidos al módulo número 4 y vamos a empezar la semana número 3, a donde vamos a desarrollar la unidad número 2, que lleva por título Una mirada al mundo a través de la literatura. En esta unidad vamos a analizar el cuento de Juan Rulfo, El llano en llamas. Bienvenidos. La plataforma, como cada semana, nos invita a dar un recorrido para conocer los elementos y recursos que ponen a nuestra disposición para llevar a cabo lo que son las actividades integradoras, como los foros tanto de debate como la de clase, y para la realización de nuestras actividades formativas. Los invito a que analicen cada una de ellas. En primer lugar, tenemos que ver lo que es la guía, que nos va a llevar de la mano en tiempos y sobre todo cómo vamos a realizar nuestras actividades. Los invito a leer el recurso Contexto sociocultural, ideas filosóficas, las ideas políticas, los tipos de obra, escuchar el audio contenido intelectual, conocer acerca de las corrientes literarias, la página Características de la literatura contemporánea, corriente ideológica, liberalismo e izquierdas, conservadurismo y derechas, centro, contexto histórico y condiciones geográficas, así como participar en el foro de clase, ideas filosóficas, sociales y políticas en el texto de Rulfo, y también el foro de debate, qué ideas del autor muestran en el contexto histórico. Esta semana le toca moderar al equipo número 3, quien se encargará de motivar a sus compañeros a la participación al foro. Les voy a dar una pequeña introducción acerca de la actividad integradora, análisis de un texto literario.
Como les dije hace un momento, vamos a analizar el cuento de Juan Rulfo, El llano en llamas. La actividad nos dice que tenemos que conocer el género literario al que pertenece un texto, el contexto histórico, social y cultural en el que se produjo, aproximándonos a las ideas del autor, a su interpretación del mundo, al espacio geográfico que lo rodeaba. Esto nos va a permitir realizar un análisis más profundo de una obra literaria y disfrutarla desde otra perspectiva. ¿Qué producto vamos a entregar? Un cuadro de análisis del texto literario de Juan Rulfo, El llano en llamas. Juan Rulfo fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rulfo se asienta en dos pequeños libros, El llano en llamas, compuesto de 17 pequeños relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX que pertenecieron al movimiento literario denominado realismo mágico, y en sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios americanos y sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. En los 15 cuentos que integran El llano en llamas, publicado en 1953, Juan Rulfo ofreció una primera sublimación literaria a través de una prosa sucisa y expresiva de la realidad de los campesinos de su tierra, en relatos que trascendían la pura anécdota social. En su obra más conocida, como fue Pedro Páramo, publicada en 1955, Rulfo dio una forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país, en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real, y obtuvo que se considerara una de las mejores obras de la literatura iberoamericana contemporánea. La actividad nos indica, como punto número 1, que debemos de leer el cuento El llano en llamas de Juan Rulfo, el cual podemos revisarlo en la siguiente dirección electrónica que nos envía inmediatamente a leer el texto. Como punto número 2, vamos a descargar el archivo Tabla de análisis de texto y vamos a completar la información que ahí nos solicita. Nos presentan esta tabla. Después de la lectura y de la revisión de la información de la unidad 2, vamos a analizar cada una de las preguntas que a continuación nos indican, y vamos a dar una respuesta precisa y concisa de cada una de ellas. Como se dan cuenta, el cuadro está en dos colores, ¿sí? Aquí nos está hablando acerca de la obra, color verde, y el color azul, ¿sí?, se va a fundamentar acerca a partir de las características de la obra del autor. Y por último vamos a integrar las fuentes de información. Como punto número 3, nos indica que debemos de subir nuestro archivo a la plataforma con el siguiente nombre o nomenclatura, ¿sí? Aquí vamos a tener cuidado de ser lo conducente para que no tengamos problemas con nuestro archivo. La realización de esta actividad
te va a ayudar a realizar una lectura analítica para identificar el contexto histórico, social y cultural en el que se produce una obra y cómo esto influye en la elaboración de la misma y la idea que el autor intenta transmitir. Los invito a que realicen la lectura del Llano en Llama. Es un extraordinario cuento que echa a volar la imaginación, ¿sí? Que nos va a trasladar en la época y en el tiempo, en el contexto donde desarrolla toda esta trama. En breve les daré un pequeño video tutorial cómo vamos a llenar la tabla requerida en esta actividad. Que pasen una excelente noche y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.